Pueden sentarse por un minuto. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Soy parte de la visión de mi pastor, ¿verdad? Sin él y sin su ayuda, ¿verdad? No estuviera donde yo estoy. Y sobre todo la gracia y la misericordia de Dios nunca se ha apartado de mí. Amén. Entonces, hace un tiempo atrás yo no me imaginaba estar aquí, ¿verdad? Gracias a Dios que es un buen número, quizás hay 60, 70 personas hoy, y quiero compartir un poco la visión rápidamente, ¿verdad? Esta iglesia tiene. Esta iglesia no es una iglesia pequeña, esta iglesia está soñando en grande. Amén. Quizás ahora usted no ve el número que quisiera ver, amén, pero hay visión. Amén. Amén. Y usted y yo somos parte de esa visión. Amén. Esta iglesia quiere hacer obras hijas. Si usted no lo sabía, empiece a orar. Amén. Queremos establecer más obras alrededor del estado de Ohio, donde Dios nos abra las puertas. Amén. Obviamente queremos que esta obra también crezca, ¿verdad? Y personalmente yo le he compartido esta visión a mi pastor. 100 almas entregadas en esta iglesia. Por ahora es la visión, ¿verdad? 100 almas rendidas completamente a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Si usted puede ayudarnos a orar, y yo no había comentado esto con el pastor, pero con su permiso, ¿verdad? Lo estoy diciendo ahora para que estemos en el mismo sentir. Amén. Amén. Y si puede ponerse de pie, vamos a ir a las escrituras. Espero no aburrirles. Amén. Espero hablar la palabra de Dios. He tratado de prepararme, no es fácil, déjeme decirle, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Amén. Vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer cinco versículos. Amén. Y leemos su palabra en el nombre de Jesús, empezando con el versículo 1. Dice su palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Es la voluntad de Dios que estemos en este lugar y hemos entendido que separados de Él, nada podemos hacer. Y antes de sentarnos le vamos a dar una alabanza a Él. Le vamos a decir: Señor Jesús, Padre, sin ti nada soy. Señor Jesús, sin ti, Padre Señor Santo, Jesús, estaría gracias perdido. por tenernos Separado en este lugar, de ti, Padre Dios. Santo. Nada Gracias, puedo Dios hacer, bendito, Padre porque Santo. si nos tenemos Todo te lo somos, debo Padre a ti, mi mío. Dios. ¿Dónde Todo lo estaríamos que si yo no he fuera hecho, por he su logrado, misericordia, Señor. Padre Es Santo? porque tú, Señor Jesús, Gracias, has Jesús. estado Gracias, conmigo, Padre Padre Santo. Santo. Amén, Gracias te doy, Señor Señor Jesús, por este pueblo. Le doy la gloria, Gracias te le doy la por honra este a usted, tiempo. Padre Santo. Gracias te Por doy, los Jesús, siglos de los por siglos. todo Amén. lo que tú Gracias, haces, Dios Señor. bendito. Aleluya, Amén, aleluya. Padre Denle una Santo. alabanza a Gracias, Él. Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, mi Dios. Solo tú eres digno, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. ¿Puede sentarse, hermano? Amén. Es un placer, como dije, compartir la palabra de Dios. No soy un experto. Quisiera todavía estar más preparado en las escrituras, pero Dios aún así, ¿verdad?, ha decidido usarme. Amén. Quiero hablar bajo el tema: separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros ha entendido esto, amén, correctamente. Es por eso que estamos aquí en este lugar. Amén. Nosotros los humanos somos seres especiales en la creación. Somos una especie diferente comparado a la creación. Somos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Sabemos que el cuerpo es lo que usted y yo vemos. Amén. El espíritu es la vida. Amén. Y el alma son los pensamientos, la voluntad.
Amén, tenemos un pensamiento y una voluntad. Entonces, ¿cómo vamos a acoplar esa voluntad comparando con la palabra o acoplada a la palabra? Si dice que separados de Él nada podemos hacer. Lo cierto es que sí podemos hacer, o pareciera que sí podemos hacer, amén, muchas cosas. Viendo las escrituras en el libro de Génesis, Génesis 2:17, si puede ir conmigo rápidamente, Génesis 2:17. Dios le estaba dando instrucciones a Adán, el primer hombre que él había hecho. Le dice en el nombre de Jesús, Génesis 2:17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Entonces Dios le había advertido a Adán, amén, que no comiera de este árbol. Dios le había dado instrucciones, y quiero hablar acerca de 3 puntos. Empezando con el primer punto es, amén, siendo limpio por su palabra, como leíamos en el libro de Juan. Amén, y vamos a también estar leyendo repetidamente algunos versículos de Juan. Amén, pero es muy importante que guardemos la instrucción de Dios. Amén. Un ejemplo es que Dios no andaba como un auricular, amén, Dios no le dio un auricular a Adán, amén, o un GPS para decirle exactamente: camina hacia allá, ve hacia allá, hacia adelante, tantas millas, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? No, Dios solo le dio una instrucción, amén, pero Adán fue creado también con una voluntad, y él estaba en la facultad de desobedecer, tal y como lo hizo, amén. Entonces vemos que esto causó la entrada del pecado, ¿verdad? La desobediencia, amén, es bastante mortal en nuestro caminar. El pecado comenzó, amén, porque Dios había creado al hombre con esta voluntad y esa cierta libertad de usar esa voluntad conforme al hombre. Un ejemplo: si usted quiere salir afuera, amén, Dios no le va a venir y cerrar la puerta. Amén, usted puede hacer lo que usted quiere. Usted vino porque usted quiso. Yo sé que Dios a veces nos pone una espina en nuestro corazón, pero es su voluntad estar aquí. Amén. Entonces vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros usemos nuestra voluntad conforme a su palabra. Amén. Es interesante ver cómo Adán y Eva, cuando fallaron, ¿verdad? La Biblia dice que sus ojos fueron abiertos. Amén. Ya no eran inocentes. Entonces vinieron ellos y decidieron hacerse un vestido. Amén. Decidieron vestirse por sus propias cuentas. Vemos que Dios también tiene cuidado de nuestro vestido. Amén. A Él no le gustó la apariencia de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sus ojos habían sido abiertos, ya la maldad había empezado, amén, en sus mentes y en sus corazones. Amén. Entonces Dios dice, la palabra de Dios dice que no, Él les hizo una túnica, un vestido, amén, de piel de animales. Amén. El costo del pecado costó la vida de un animalito, costó la sangre, ¿verdad? Tuvo que morir un animal para que nosotros para que Adán y Eva pudieran vestirse correctamente. Amén. En una ocasión a mí me pasó que cuando yo estaba empezando a asistir aquí a la iglesia y yo pues ya me empezaba a vestir bien, pero solo para la iglesia, y encontré una persona que también venía en ese entonces a la iglesia, y yo fui y le saludé y me dijo: hermano, no le conocía, es que en la iglesia se ve diferente, me dijo. Amén. Entonces eso fue algo que Dios usó, amén, en mi vida para que yo empezara a vestirme diferente. Y he estado analizando cómo yo debo vestirme. Siempre estoy analizando si me estoy haciendo las cosas bien. Amén. A veces cuando voy a donde mi familia me dice: no te da calor en el verano andar con pantalón, ¿verdad? Y yo digo: no. ¿Por qué? Porque si yo voy al parque, yo tengo que estar preparado. De repente hay una persona muriendo, de repente hay una persona necesitada.
amén, para mí no me voy a sentir bien, amén, ir y hablarle de Cristo a una persona andando en sandalias, andando en ropa inadecuada. Amén. Una vez el pastor me dijo, hermano, quiero hablar contigo, y no sé si él se dio cuenta o no. Y yo iba a hacer un trabajo, iba vestido inadecuadamente. Y yo le dije, hermano, ahorita no tengo tiempo. Amén, era un jueves, ¿no? Recuerdo que él incluso me vio saliendo de ahí, porque habíamos estado aquí en la iglesia, ¿verdad? Y él me hizo señas y yo me parqué por allá atrás, donde hay unos talleres. Amén, y no se me olvida eso. Dije, no debo de permitir que esas sorpresas pasen en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a uno le da pena, ¿verdad? Tenemos esa conciencia. Amén. Entonces, aquí no le vamos a decir cómo. Yo sé que el pastor ha enseñado y no se le obliga a nadie a vestirse correctamente. Es su voluntad. Amén. Si usted quiere obedecer a Dios. Amén. Además es bíblico. La Biblia dice, 1 Corintios 10:31, y no seáis tropiezo. Amén. Tanto a judío, a griego o a la iglesia de Dios. Amén. Pero volviendo a las escrituras, es muy importante obedecer a Dios. Es muy importante obedecer su palabra. Cuando Dios habla, no debemos cuestionarla. La vida o la muerte dependen de la obediencia. En el libro de Deuteronomio 30:19, en el nombre de Jesús, Deuteronomio 30:19 dice en su palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Hay algo que tenemos enfrente de nosotros. Tenemos dos opciones: tenemos la vida o tenemos la muerte. ¿Qué usted prefiere tomar? ¿Cuál es su voluntad hoy este día? Amén. Yo prefiero tomar la vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios me está diciendo: escoge pues la vida. Tienes las dos opciones, pero yo prefiero tomar la vida. ¿Por qué? Porque Dios me lo está pidiendo. Escoge pues la vida. Y si Dios me lo recomienda, si Dios me lo dice, yo no debo cuestionarle, yo no debo preguntarle. No, pero debo obedecer su palabra, debo obedecer sus mandatos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, somete mi vida conforme a tu palabra. Yo quiero ser limpio conforme a tu palabra. Esa debe ser nuestra oración. Amén. En el nombre de Jesús. Y eventualmente cada decisión que nosotros tomemos traerá consecuencias. Amén. Dos opciones solamente: vida o muerte. No hay nada en medio de ellas. No hay una tercera opción. Amén. Y es interesante ver cómo en la palabra de Dios vemos ejemplos acerca de la obediencia y la desobediencia. Noé con el arca pudo salvar su vida. Dios le habló a Noé y le dijo: Noé, yo quiero que hagas un arca. No hay agua todavía. Amén. No hay un lago, no hay un mar aquí. Amén. No conocía la lluvia Noé. Amén. Pero Noé nunca cuestionó la voluntad de Dios. Su familia fue salva. Amén. Y ahora tenemos una descendencia gracias a la obediencia de Noé. Moisés no hubiera visto la presencia de Dios si no hubiera seguido las órdenes. Amén. Y las especificaciones acerca de cómo él quería el tabernáculo. Amén. Las medidas exactas, todos los utensilios que él necesitaba. Amén. Moisés nunca cuestionó a Dios. Amén. Él obedeció su palabra, la voluntad de Dios. Jonás rechazó, amén, la voz de Dios cuando Dios le mandó a predicar a Nínive, y Jonás pagó las consecuencias 3 días dentro de un pez o una ballena. Amén. Jonás se llevó la lección de su vida, y eso puede suceder en nuestras vidas si nosotros no obedecemos la voz de Dios. Amén. Pagamos las consecuencias. Tenemos la libertad, sí. Podemos hacer lo que queremos dentro de un punto de vista, sí. Pero pagaremos
las consecuencias. Amén. Proverbio 10:17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Cuando nosotros no obedecemos a nuestro pastor, cuando nosotros no obedecemos a la voz de Dios, al hombre de Dios, estamos errando, estamos cometiendo errores, pero camino a la vida es guardar la instrucción. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios nos dé un corazón y un oído sensible a su voz y nunca cuestionar el llamado, la voz y la voluntad de Dios. Amén. Debemos aprender a escuchar y analizar lo que Dios nos dice, siempre comprobado con su palabra. Si el pastor le da una enseñanza, si usted le da una enseñanza a alguien y es de acuerdo a la palabra de Dios, no es usted el que está hablando, pero es Dios el Amén. que está hablando. Entonces, primer punto, siendo limpios por la palabra de Dios. En otras palabras, obedecer su palabra, escuchar su voz. Amén. Segundo punto es permanecer. Gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que Él nos ha alcanzado y gracias a Dios que hemos visto la misericordia de Dios, pero de nada nos sirve si el día de hoy decidimos apartarnos de Él. De nada nos sirve haber pasado 20 años en la casa de Dios o seguirle por 25 años, 30 años, un año, yo no sé cuánto tiempo lleva en el camino de Dios, pero de nada nos sirve si no permanecemos en Él. Hay un dicho que es muy popular ahora, hoy en día, que dice que lo importante no es llegar, sino permanecer. Pero déjeme decirle que las dos cosas son importantes. Gracias a Dios que hay almas bautizadas. Gracias a Dios que hemos recibido el Espíritu Santo. Pero con eso no vamos a lograr nada si no permanecemos. Gracias a Dios porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos estado buscando el rostro de Dios. Pero si hoy decido, como dice la alabanza, negar mi fe, si hoy decido, como dice la otra alabanza, caminar, volver atrás, déjeme decirle que de nada nos ha servido. Pero hoy tenemos la convicción de decirle a Dios: no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no quiero volver atrás. Esa es mi convicción esta mañana. No quiero volver atrás, a Dios. Me has traído hasta este lugar y no voy a regresar, no voy a regresar ni un paso atrás, ni un paso atrás. En el nombre de Jesús, ayúdame, oh Señor Jesús. Amén, amén. Amén, aleluya. Libro de los Apocalipsis, Revelación, Apocalipsis 2:25. Es muy importante permanecer. Dice la palabra de Dios, el mensaje a la iglesia de Tiatira, el versículo 25: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Amén. Tenemos la doctrina correcta. Amén. Tenemos la verdad Amén. en nuestras manos. Hemos escuchado la palabra de Dios. Amén. Tenemos la doctrina bíblica. Amén. No hay otro lugar donde usted puede escuchar esta verdad. Pero en este lugar tenemos la palabra de Dios. Tenemos la doctrina de bautismos en agua y en espíritu. Tenemos la doctrina del arrepentimiento. Tenemos la doctrina de la separación. Como su palabra dice, sin santidad nada, no veremos al Señor. Y no vamos a parar de predicar este mensaje. Si usted viene todos los domingos, va a seguir escuchando este mensaje, el evangelio de salvación. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Oh, bautízate en el nombre de Jesús, lava tus pecados. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. No vamos a cambiar esto, no lo vamos a cambiar. Es muy importante que permanezcamos en su palabra y alineados a ella. Amén, amén. En el nombre poderoso de Jesús. No podemos vivir una vida diferente, Amén. sino una vida de acuerdo a su voluntad. Permanecer en su palabra. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Pablo hablándole a los de Tesalónica. Así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra
o por carta nuestra. Amén. No vamos a cambiar esta verdad. No la vamos a cambiar. El mundo ha cambiado. Las modas han cambiado. Las costumbres han cambiado. Pero su palabra no ha cambiado. Su Amén. palabra permanece para siempre. Amén. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es permanecer. No importa la situación económica, no importa el estatus en el que nos podamos encontrar hoy. Quizás nuestra situación económica no es buena hoy y en 2 años o en 1 año es mejor. Eso no quiere decir que vamos a cambiar su palabra. Amén. No importa cuánto el mundo haya cambiado y sus costumbres, nosotros vamos a permanecer. Ese Amén. debe ser nuestro deseo. Permanecer, permanecer, permanecer. Amén. En el nombre de Jesús. Tercer punto es que cuando nosotros permanecemos debemos llevar mucho fruto. Es un deber llevar fruto. Amén. Ustedes cristianos le preguntan cuando lo ven diferente. Amén. Pero cuando no, cuestionan: ¿de verdad vas a la iglesia? ¿De verdad eres cristiano? Ah, no sabía. No sabía. Es triste, ¿verdad? Y no estamos cuestionando su vida. Yo sé que hay procesos y yo sé que fallamos a Dios en muchas cosas, y Dios nos está transformando, Dios nos está cambiando, pero es muy importante llevar fruto. Amén. Amén. Estamos hablando de que estamos permaneciendo en la vida. ¿Y quién es esa vida? Es Jesús, es la vida verdadera. Amén. Cuando usted siembra un árbol, usted espera que en determinado tiempo ese árbol le produzca fruto. Amén. Si no produce fruto, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que será cortado. Amén. Es nuestro deber como cristianos dar fruto, y no cualquier fruto, no poco fruto. La Biblia dice que debemos llevar mucho fruto. Amén. Amén. Entonces se espera fruto de usted. Se espera fruto de mi vida. Se espera fruto de todo aquel que dice que está en la vida. Amén. Cuando crecemos en relación con Dios, el fruto aumenta. Entonces, por eso la Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. ¿Cuántos frutos usted está obteniendo hoy? ¿Cuántos frutos yo estoy obteniendo hoy? Eso indica mi relación con Dios. ¿Estoy permaneciendo? Sí. ¿Pero estoy dando fruto? ¿Quién sabe? ¿Cuántos años llevamos escuchando este mensaje? ¿Cuántos años llevamos desde que venimos a los pies de Cristo? Quizás llevamos 1, 2, 3, 4, 5 años. Amén. Y quizás nuestro pensamiento, nuestro clamor es: ¿estoy llevando el fruto que debo? ¿Estoy realmente dando frutos? Yo a veces me pregunto al Señor: Señor, ¿realmente estoy donde yo quiero, donde tú quieres que yo esté? ¿Estoy realmente llevando frutos? Es muy importante cuestionar nuestra vida espiritual. Amén. Versículo 15. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Amén. Entonces no se espera poco. Déjeme decirle que no hay limitaciones. Quizás nosotros nos vemos con limitaciones, pero el Señor está esperando mucho fruto de nosotros. Amén. Amén. Entonces debemos analizar nuestra vida, debemos ver cómo está nuestra vida. ¿Estamos dando los frutos? ¿Sigo hablando como antes hablaba? ¿Sigo actuando como antes actuaba? ¿Sigo pensando como antes lo hacía? ¿He cambiado mi manera de ser? Su palabra es clara. Versículo 2 del libro de Juan dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Entonces, si usted se siente en un proceso, amén,
usted está siendo limpio, muy posiblemente. Usted siente que está permaneciendo en la palabra de Dios. Si usted siente que está caminando conforme a la voluntad de Dios y está pasando una dificultad, déjeme decirle que usted está siendo limpio. Amén. Por el labrador. ¿Quién es el labrador? Nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Estoy siendo limpio por su palabra. ¿Estoy yo ya limpio por su palabra? ¿Estoy yo ya dando frutos? Es cuestión de analizar, es cuestión de pensar. Amén. Juan 8:31. La última parte dice: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Después de permanecer, una vez permanecemos en Él, seremos verdaderamente sus discípulos. Vendrán pruebas, vendrán aflicciones, vendrán dolores, pueden venir muchas mareas, pueden venir muchos vientos, pero debemos permanecer en Él. Entonces, cuando permanecemos en Él, el fruto, amén, es que nosotros podemos decir: yo soy un discípulo de Dios, un discípulo de Jesús. Estamos siendo fluctuantes, quizás permanecemos, pero estamos siendo inconstantes. Hemos sometido la voluntad a Él. Debemos recordar esto, que apartados de Él, nada podemos hacer. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Mi voluntad sometida a su voluntad, como un matrimonio, como una relación. Yo dependo de mi esposa depende de mí. Entonces, somos la novia de Cristo, somos la iglesia. Vamos a someter nuestra voluntad a la de Él. Y ya no voy a hacer mi voluntad, sino que voy a hacer la voluntad de Dios, porque Amén. apartado de Él, nada puedo hacer. Amén. Gloria a ti, Señor. Esa debe ser nuestra mentalidad, esa debe ser Aleluya. nuestra forma de pensar. Entonces entenderemos el plan de Dios a nuestras vidas. Entonces, que hemos entendido que separados de Él ya no somos nada, separados de Él ya no podemos ni tan siquiera hacer un viaje de media hora, porque vamos a orar: Señor, si es tu voluntad, yo voy a ir a este lugar. Si es tu voluntad, yo voy a hacer esto. Si es tu voluntad, yo voy a tomar este empleo. Si es tu voluntad, yo voy a hacer esto en mi vida. Amén. Aleluya, Señor. Si es tu voluntad, voy a visitar a mi familia. Si es tu voluntad, cualquier cosa que pareciera mínima, voy a empezar este negocio. Si es tu voluntad, voy a empezar una célula. Si es tu voluntad, yo voy a predicar. Si es tu voluntad, yo voy a cantar. Si es tu voluntad, yo voy a aprender un instrumento. Todo lo que rodea de nuestra vida sometida a la voluntad de Amén. Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos obedeciendo su palabra. Estamos siendo limpios por su palabra. Estamos orando por nuestro diario vivir. Estamos orando por nuestros hijos. Amén. Si no estamos orando por alguna cosa en nuestra vida, no estamos sometiendo esa cosa, esa área a la voluntad de Dios. Entonces todavía no podemos decir que separados de Él nada podemos hacer. Todavía hay algo que está en deuda. Todavía hay algo que lo estamos guardando para nosotros. Oh Señor Jesús, si tenemos cargas esta mañana, si tenemos problemas esta mañana, Señor Jesús, lo ponemos, Señor, a tu voluntad, porque hemos entendido, Señor, Amén. separados de Señor. ti nada podemos hacer. Amén. Si se puede poner de pie en esta mañana. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a someter la voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Estamos en un mundo oscuro. Hay una enfermedad que está haciendo noticias todos los días. Y el mundo tiene miedo. La gente tiene miedo.
mucha gente con mascarilla tratando de protegerse, mucha gente con trajes tratando de protegerse, mucha gente en el país de China siendo arrestada porque no se someten a las autoridades, siendo lastimadas, siendo golpeadas, y el mundo está atemorizado. ¿Por qué tiene temor? Porque su voluntad no está alineada con la palabra de Dios, su voluntad no está alineada con la voluntad de Dios. Y cuando nosotros alineamos la voluntad nuestra con la voluntad de Dios, no podemos andar en temor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Pero eso no quiere decir que vamos a ser imprudentes y vamos a hacer cosas incorrectas. Amén. Vamos a orar por cualquier situación en nuestra vida. Estas 2 semanas anteriores estaba leyendo las noticias acerca de